Bienvenidos al podcast del Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales Naticum, el espacio que une derecho y tecnología. Aquí podrás aprender sobre derecho constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos. Bienvenidos al episodio número 5 del podcast Naticum. En esta ocasión vamos a hablar de un tema relevante, de un tema actual como lo es la perspectiva de género y la igualdad de género. Claro, desde el análisis de una sentencia de la Suprema Corte, el cual marcó pautas importantes en este tema, sobre todo con el protocolo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género. Sean todos bienvenidos y quiero darle también la bienvenida a la abogada Gaby, que me acompaña en esta ocasión. Gaby, ¿cómo estás? Hola Emanuel, muy buenos días a todo el público que nos escucha. Para mí es un honor estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, pues si quieres vamos a iniciar un poco platicando del asunto del caso. Es el amparo directo en revisión 2655/2013. ¿Y qué ocurrió? Es decir, ¿cuáles fueron los hechos? Todo surge, esto hay que decirlo, que también está vinculado no solo la materia constitucional, sino también la rama familiar. Porque es un asunto familiar, porque resulta que hace algunos años un hombre acudió para divorciarse de su pareja. La mujer reconvino también, solicitando también el divorcio, porque ella alegaba que había sufrido de violencia por parte de su expareja, y entonces el asunto llegó al segundo Tribunal Colegiado de Materia Civil y del Trabajo del 16º Circuito, y este hombre demandó por la vía ordinaria civil lo que es el divorcio necesario, la custodia provisional y definitiva de sus menores hijos, también la pérdida de la patria potestad de la mujer sobre los menores y el pago de los gastos y costas originados por el juicio. Y esto debido porque él alegaba que la mujer había abandonado el domicilio conyugal, según él por sus propias razones, ¿no? Que no había una causa justificada para que la mujer abandonara su domicilio conyugal, y por eso él solicitaba la pérdida definitiva de la patria potestad de la mujer hacia sus hijos. Es por eso que la demandada reconvino igualmente, ya lo había dicho hace algunos segundos, y solicitaba igual la guarda custodia de los menores, solicitaba una pensión alimenticia para ella y los menores, que igual algunos criterios recientes se ha hablado mucho de este derecho a la retribución o a esta pensión a aquellos que se hayan dedicado directamente al trabajo, ¿no?, en el domicilio conyugal. Y aparte solicitaba que el actor, es decir, su pareja anterior, abandonara el domicilio. Recordemos que esto es bajo un contexto que ella alegaba de violencia intrafamiliar, que más adelante veremos que esto toma bastante importancia y que los y las juzgadores deben tomar muy en cuenta. Y así fue como ambos resulta esta litis, este contexto. Y si nos pudieras compartir igual cómo llegó este asunto a la corte. Claro, pues hay que tomar en cuenta que la quejosa interpuso una demanda de amparo directo en su nombre y en representación de sus hijos menores, ¿no?, en la que señaló como autoridad responsable al mismo tribunal, a esta tercera sala civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, el cual en su carácter de ordenadora, y al juez octavo de civil de primera instancia en su carácter de ejecutora. Pues hay que tomar en cuenta que en esta sentencia se le dio todo a favor del esposo, ¿no?, del ex esposo. Y en esta demanda de amparo, la quejosa interpuso como actos reclamados el artículo 4, 14, 16 y 17 de la Constitución. Hay que tomar en cuenta que en esos artículos se establece la igualdad entre el hombre y la mujer, y también la administración de justicia por tribunales imparciales, ¿no? Y el amparo lo conoció el segundo Tribunal Colegiado de Materia Civil y de Trabajo del 16º Circuito, mismo que determinó sobreseer y negar el amparo a la quejosa. La quejosa interpuso un recurso de revisión ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo del 16º Circuito. Entonces el secretario de Acuerdos de dicho órgano colegiado remitió el asunto a la Suprema Corte.
El presidente de la Suprema Corte recibió el expediente y lo recibió bajo el número que conocemos, que es el 2655 del 2013. Y lo determinó en el estudio y se turnó a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrado por la primera sala, ¿no? Hay que tomar en cuenta que todo este amparo se juzgó y se determinó, se analizó con la antigua ley de amparo, ya que pues se interpuso antes del 2 de abril de 2013, ¿no? Ya se había interpuesto. Perfecto, sí. Y después, ¿cuáles fueron los conceptos de violación que la parte quejosa ahora sí que interpretó o ella misma interpuso? Y algo que hay que destacar, que ella argumentó 49 conceptos de violación, mismos que digo, los voy a intentar resumir ahorita más adelante, pero que toma bastante relevancia igual en la manera en la que ella acudió a esta protección y al amparo, porque juzgados anteriores no habían juzgado con lo que más adelante vamos a ver, que es perspectiva de género. Pero bueno, ¿qué fue lo que ella dijo? Dijo que la sentencia que se emitió, que ya nos comentaste, le perjudica porque se refiere en esa sentencia que la quejosa no tiene un interés por cuidar a los menores, que los desatiende, que no estaba, que los maltrataba incluso, y que provocó daños psicológicos en los menores, lo cual ella alegaba que no era cierto, porque además de que no pudo ejercer la guardia y custodia de los menores, y esto debido a que no le permitían el acceso al domicilio conyugal. Es decir, sí había una razón por la que ella no estaba en el domicilio, por la que ella no podía ejercer la guardia y custodia de sus hijos, y era simplemente porque era víctima de una violencia intrafamiliar. No la dejaban acceder, y es por eso que esta sentencia transgrede sus derechos humanos, porque no contempla el contexto en el que ella vivía. Señala también que la autoridad responsable no observó las pruebas testimoniales que ella ofreció, que entre estas se encontraban los testimonios de los menores, de los hijos, que incluso decían haber visto que su mamá había sufrido violencia física por parte de su padre. Y esto no lo desahogó el juez o la jueza competente, ¿no? Y claro que si lo hubiera visto, podría notar que sí se ejercía violencia física y psicológica. Además, se vulneraron, por supuesto, los derechos que podemos encontrar en la ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que entre sus objetos tiene velar por este interés de la infancia, ¿no? También alegaba, y lo decías al principio en sus conceptos de violación, el artículo 17 constitucional, que es este derecho de acceder a la justicia por medio de tribunales imparciales. Bueno, la quejosa en este caso alegaba que la juez en ese entonces no fue imparcial, sino que tomaba muy en cuenta y con mayor valor lo que su expareja presentó en ese caso, que presentó pruebas e incluso testigos que trabajaban para él y que de alguna manera nosotros bajo el análisis podríamos decir que tienen algún vicio, ¿no? Porque tienen una relación cercana con el señor. Después nuevamente argumenta que se violan los artículos 14 y 16 constitucionales, así como los derechos reconocidos que tiene en una ley que es muy importante, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que más adelante igual podremos tomar en cuenta, ¿no? Y por último, que la juez pues no tomó en cuenta lo que es la violencia intrafamiliar, los malos tratos, la violencia de género, la violencia física y moral que ella aducía incluso en su demanda. Y es por eso que ella se queja y acude al amparo para ver de qué manera puede tener esa protección federal y que el juzgador haga nuevamente el desahogo de las pruebas, el desahogo del asunto, pero ahora con una perspectiva de género. Claro, Manuel, igual ahorita vamos a hablar un poco de qué determinó la Corte respecto al estudio que hizo el Tribunal Colegiado, ¿no? Y hay que tomar en cuenta pues que la Suprema Corte de Justicia advirtió que el Tribunal de Colegiado omitió el estudio del planteamiento formulado por la quejosa en la demanda de amparo, pues si bien se refiere a un aspecto de legalidad,
como es la valoración de las pruebas que ocurren en el presente caso. El mismo tema atañe una cuestión de constitucionalidad, ¿no? Al implicar este resguardo y esta protección a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales, ¿no? Lo anterior, pues hay que tomar en cuenta que esta primera sala estableció que no se tomó en cuenta en el presente caso la violencia de género que existía, ¿no? La cual pues la mujer padeció y pudo haber sufrido y no se tomó en cuenta, o sea, no se valoró esto, no se valoraron las pruebas que demostraban esta violencia de género que existía, ¿no? Y pues también esta omisión que le afecta, pues era necesario verificar la violencia de género que sufrió para que entonces la responsable podría verificar si se actualizaba o no el abandono del domicilio conyugal, ¿no? Pues hay que tomar en cuenta esta relación de asimetría que podría existir, porque pues podría depender económicamente del hombre, pero pues si sufría de violencia de género pudo haber abandonado el hogar por lo mismo, porque ya no podía vivir en una vida así. Y pues la autoridad, el tribunal colegiado, no valoró estas pruebas en donde se establecía toda la violencia que la mujer estaba viviendo, todo lo que ella ya había establecido, ¿no? O sea, pues no se tomó en cuenta este acervo probatorio que existía. Y pues si se hubiera valorado esta prueba, se hubiera podido percatar que la separación del domicilio conyugal fuera por una razón justificada, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que el planteamiento de los hechos que planteó la quejosa es una cuestión de constitucionalidad, ¿no? Porque se refiere directamente al derecho humano de la mujer a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Y sin discriminación, el cual es un deber, de hecho, constitucional y convencional, en el cual las autoridades tienen que actuar siempre con esta debida diligencia cuando son cuestiones sobre violencia en contra de la mujer, ¿no? Y especialmente pues es obligación de las autoridades juzgar y rescatarse de que se tiene que impartir siempre la justicia con perspectiva de género, ¿no? Y también de igual forma estos derechos humanos que estoy pues mencionando se derivan del artículo 1 y 4 de la Constitución, y en su fuente convencional en los artículos 2, 6 y 7 de la Convención de Belén do Pará, así como el artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. En tanto se advierte que igual que el tribunal colegiado incurrió en esta omisión en que se actualice una cuestión de constitucionalidad al no atender estos planteamientos realizados por la quejosa desde la demanda de amparo, ¿no? En las cuales se refieren a la violencia de género, a la falta de valoración de las pruebas, y hay que tomar en cuenta que la Corte ha reconocido que los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales en los que México forman parte de este bloque de constitucionalidad junto con los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal. Y pues hay que tomar en cuenta que pues toda esta reforma que existió igual en el 2011 y que pues sobre todo el expediente Varios 912, ¿no? Del 2010, en el cual la Corte Interamericana le estableció a la Suprema Corte de Justicia que ya era obligación que todos los jueces y juezas realizaran este control ex oficio de constitucionalidad, ¿no? Esto significa que no necesariamente el ciudadano tiene que acudir al juicio de amparo para que se tenga que realizar este control de constitucionalidad, ¿no? O sea, que se valore, que se tome en cuenta los artículos, o sea, los derechos humanos que están establecidos en la Constitución y en los derechos en los tratados internacionales, ¿no? Y pues hay que tomar en cuenta que igual, ahorita que estamos hablando sobre un tema de violencia de género, hay que tomar en cuenta todos los pronunciamientos que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al tema, ¿no? Las cuales son bastantes, y pues en la contradicción de tesis 293-2011 fue cuando se estableció que todos los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque México no sea parte de la controversia, son obligatorios y son vinculantes para el Estado mexicano, ¿no? Entonces en esta cuestión efectivamente pues el tribunal colegiado debió de haber tomado en cuenta estos criterios que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se trata sobre cuestiones de género, ¿no? Incluso algo que se me hizo muy importante es que el Tribunal Interamericano, es decir, la Corte Interamericana, ha utilizado diferentes métodos para el análisis para poder identificar cuestiones de género, ¿no? Y esto debería de suceder en el presente caso, ¿no? Porque pues son 7 requisitos que tiene la Corte Americana que utiliza, y uno de ellos es estudiar el contexto en el que ocurrió, ¿no? Como en el presente caso, o sea, ¿cuál es el contexto? O sea, la mujer estaba viviendo violencia,
por eso abandonó el domicilio conyugal, ¿no? Igual un punto muy importante es la apreciación de los hechos, la valoración de las pruebas, en la verificación de las investigaciones que podrían haber, ¿no? Y si hay interseccionalidad aquí o no, y pues es algo que pues efectivamente el tribunal colegiado debió haber tomado en cuenta, y pues la Suprema Corte de la primera sala pues es algo que estableció, ¿no? Que se debió haber juzgado con perspectiva en el género. Y también acá estableció que este caso era muy importante, o sea, era de mucha importancia y trascendencia, porque aquí se podía ver cómo se aplicaba, o sea, verificar la aplicación y definir los criterios que estableció la Suprema Corte en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿no? En el cual pues acá en este protocolo se establecen los criterios y lineamientos que tienen que seguir todos los jueces y juezas para poder analizar si existen estereotipos de género, si se está tomando en cuenta la violencia que está viviendo la mujer. Entonces este protocolo para juzgar con perspectiva de género pues ayuda para reconocer todos estos factores y se pueda lograr una garantía a los derechos de la mujer, ¿no? Claro, Gaby, lo dices bastante bien en el tema de la obligación no solo constitucional, sino también convencional del Estado mexicano y por supuesto de sus servidores públicos, en este caso de los juzgadores, ¿no? Perspectiva de género es una herramienta que nos va a servir para detectar y eliminar barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condiciones de género. No nos está diciendo que es para favorecer a las mujeres, para favorecer a los hombres, sino que es para eliminar barreras y obstáculos que discriminan a las personas por su condición de género. Y a esto se le denomina lo que es perspectiva de género. Y también hay que mencionar que surge por una disciplina multidisciplinaria. Es decir, la perspectiva de género no solo lo vamos a aplicar en el derecho, también lo podemos aplicar, por ejemplo, para incluir políticas públicas en materia de educación, en materia de salud. Es decir, la perspectiva de género nos permite utilizarla en diversos ámbitos, en diversas disciplinas, pero con mayor razón en el mundo del derecho, ¿no? ¿Y qué es lo que logra esta perspectiva de género si logramos aplicarla correctamente? Sencillamente logra lo que es la igualdad sustantiva o de hecho, lo cual pues se configura como una faceta, una vertiente que nos manda al artículo 1 de nuestra Constitución, que es el de reconocer todos los derechos humanos y fundamentales contenidos en la Constitución y en las convenciones o tratados internacionales de los que México sea parte, ¿no? Y hablabas también del tema del bloque de constitucionalidad, lo cual me pareció muy importante también. Y también hay que mencionar que el bloque de constitucionalidad comprende la Constitución, leyes, tratados internacionales, pero esto no significa que haya una jerarquía per se, es decir, no hay una jerarquía primero la Constitución, sino que todos los derechos humanos, derechos fundamentales que contienen estas disposiciones conforman un catálogo, una red de derechos humanos que los juzgadores, las personas, los ciudadanos, la sociedad en general puede utilizar y de los cuales goza, porque el artículo 1 de la Constitución nos los dice claramente, ¿no? Y es por eso que se debe de aplicar la perspectiva de género, el bloque de constitucionalidad, a este caso en particular, porque ya lo habíamos dicho al principio, la quejosa alegaba desde sus inicios, el inicio de la controversia familiar, que sufría violencia familiar, que no podía acceder al domicilio conyugal porque no le dejaban acceder y por eso no podía ejercer sus derechos de guarda y custodia con los menores. Entonces él o la juzgadora lo que deben de hacer es juzgar también con perspectiva de género y sin estereotipos de género. Que los estereotipos de género nos ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es esta preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían de ser ejecutados por hombres y por mujeres respectivamente, los cuales pues ya sabemos a raíz de la doctrina, a raíz de la jurisprudencia, incluso y creo que con mayor razón a raíz de los movimientos sociales, que los estereotipos de género son consecuencias de las construcciones culturales, políticas y demás, que no encuentran un sustento válido para darle pie y darle mayor valoración en este tipo de asuntos. Es por eso que se debe de evitar estos estereotipos de género y se debe de aplicar esta perspectiva de género.
Sí, claro, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo porque es súper importante tomar en cuenta que pues muchas veces la sociedad, los tribunales, los jueces y juezas tienen esos estereotipos de género de decir, entonces, ¿por qué no insistió en que hiciera algo el Ministerio Público si estaba sufriendo violencia de género, ¿no? Entonces son cuestiones que pues van hasta más allá, ¿no? O sea, cuestiones que hasta involucran cosas psicológicas porque hay que tomar en cuenta que pues cuando estás sufriendo una violencia de género implica pues toda una red, ¿no? O sea, tú estás en el hoyo, o sea, no te das tu cuenta de lo que estás viviendo porque estás adentro. Entonces muchas veces la gente que está afuera y no está viviendo este contexto de violencia de género puede decir, pues porque está allá, o sea, cuando se sale o no, pero pues muchas veces cuando tú estás adentro implica cosas más allá de las legales, digo, psicológicas, que son muy importantes, ¿no? Y pues esto que me mencionas me permite tocar la importancia de la dinámica jurisdiccional, ¿no? Pues hay que tomar en cuenta que el derecho a la mujer a vivir una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en una obligación que tienen todas las autoridades, ¿no? Actuar siempre con perspectiva de género en todo momento, o sea, para que de esta manera se puedan satisfacer pues los derechos humanos de la mujer a vivir sin violencia, que tenga una impartición de justicia con una visión de acuerdo a un enfoque de derechos humanos, de género, para que se puedan eliminar estas barreras que tú mencionas, que son por ejemplo los estereotipos, los obstáculos que existen en la sociedad, ¿no? Y pues hay que tomar en cuenta que una vez que se juzga igual con perspectiva de análisis, este análisis jurídico pretende eliminar pues y combatir todos estos argumentos que tienen estereotipos que son indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Entonces sí es muy importante que todos los jueces y juezas tengan en cuenta que siempre que hay una mujer, independientemente del tema que sea, se tiene que juzgar con perspectiva de género, para que se tome en cuenta pues este contexto político, social, económico, como menciona la Corte Americana, que pues esto es muy importante para tomar en cuenta cuando se esté analizando un caso, ¿no? Claro, y fue justamente lo que se debió de hacer en este asunto, porque la mujer alegaba esta violencia y al parecer el tribunal pues se fue meramente a un tema de legalidad y no de constitucionalidad, que es este análisis que estamos haciendo del derecho humano a la mujer a vivir una vida libre de violencia, a aplicar la perspectiva de género. Y entonces por una cuestión de meramente legalidad se puede llegar a estos grados de limitar y de prohibir incluso el acceso al derecho a la justicia, el acceso a una vida libre de violencia, y como lo tienen las mujeres, ¿no? Y la perspectiva de género, que es el tema principal de este episodio, así como la igualdad de género, son temas relevantes y son temas que es verdad que puede costar un poco de trabajo entenderlos y aplicarlos, justamente por esos estereotipos que nosotros tenemos a raíz de cómo crecimos, la familia, los amigos, todo el contexto que nosotros vivimos, a veces nos impide comprender desde la postura de la otra persona su situación. Y es por eso que en esta ocasión hablamos de esta sentencia, de este caso en particular, porque nos pareció muy importante opinar sobre este tema y traer incluso al debate el tema de la perspectiva de género, que va a tomar mucha relevancia y que ojalá en el futuro incluso ya forme parte de la cotidianidad, ¿no? Que ya no sea un tema especial, sino que ya se esté aplicando de forma habitual, de forma cotidiana, y que sea una realidad para eficientar el ejercicio de los derechos humanos de todos, porque como lo había dicho hace unos momentos, la perspectiva de género aplica para todos y en todos los casos y en todos los asuntos. Es por eso que la primera sala, pues en este caso determinó que el tribunal colegiado fue omiso en juzgar con perspectiva de género, y a fin de respetar y satisfacer los derechos humanos de los recurrentes, pues regresó otra vez el asunto a este tribunal para que declare una nueva sentencia, pero ahora sí bajo esta visión. De igual forma hay que tomar en cuenta que de hecho se me hace un punto muy importante en la sentencia cuando habla sobre esta relación de asimetría, ¿no? O sea que ahorita el tribunal debe de verificar si los hechos que motivaron la controversia familiar se derivó de esta asimetría, ¿no? Esta relación de poder que, como tú mencionabas, que pues a veces es muy difícil entender estos temas porque pues como nos han educado por las tradiciones, y esto es el sistema patriarcal, ¿no? O sea, lo que muchas veces es que la mujer depende pues económicamente del hombre y por el mismo pues miedo de pues sufrir
violencia económica, violencia física, psicológica, pues se quedan allá, ¿no? Entonces acá estaría muy importante saber cómo fue esta relación de asimetría, o sea, porque esto pues debe haber sido un motivo por el cual la mujer pues se vio obligada a abandonar el domicilio conyugal, ¿no? O sea, para poder ella ya dejar de vivir esta violencia. Claro, entonces sí, igual contemplando esos elementos que acabas de decir, la asimetría, el derecho a la mujer a una vida de libre violencia, la aplicación de la perspectiva de género, es como se puede dar justamente una impartición de justicia pronta, una impartición de justicia imparcial, que es lo que ella pues alegaba y lo que ella pedía, y por eso acudió a ese juicio de amparo, ¿no? Sí, claro, y sobre todo que pues en este caso sí era muy importante que se analizaran las pruebas, y pues el tribunal hizo en todo momento. Entonces yo considero que la primera sala hizo un estudio a profundidad en el cual pues evidentemente desde el principio se debió haber juzgado con perspectiva de género. O sea, si hubiera analizado todo esto, pues no hubiera llegado el caso hasta la primera sala, ¿no? de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, pues yo creo que con eso podemos concluir, Gaby. Creo que hemos hablado de aspectos muy importantes en esta sentencia, que lo pueden consultar. Es el amparo directo en revisión 2655/2003. Pues esto fue todo por el episodio número 5, en el que hablamos de la igualdad de género, perspectiva de género. Ojalá que les haya gustado. Gracias por escucharnos, por vernos, a los que nos vieron por las plataformas en las que nos pueden ver. Y esperen el siguiente episodio. Gracias, Emanuel, gracias por la invitación. Saludos. Nos vemos. Gracias por habernos escuchado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @naticum o visita nuestra página de internet www.naticum.com para todo el contenido en materia constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos.